Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Disculpen las demoras, pero estoy en otra localidad. He tenido que hacer algunas conexiones adicionales. Ya, vamos a comenzar nuestra clase. Un momentito. Muy bien, disculpen, mientras que está descargando el archivo, bueno, el tema de hoy, haciendo la introducción, nos viene sobre el sistema financiero, ¿no? Entonces, en el sistema financiero vamos a tener dos grandes agentes, ¿ya? Que es lo que son agentes nuevos, ¿no? Digamos, se van a presentar en esta clase. Estos agentes son los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Los agentes superavitarios son aquellos que tienen excedentes de dinero, excedentes de efectivo, y tampoco tienen un proyecto o una razón para gastarlos. Entonces, ya han realizado sus inversiones, han pagado sus deudas, etcétera, y tienen un dinero que es excedente. El agente deficitario, por el contrario, tiene gastos que son mayores a sus ingresos. O sea, no es una persona insolvente, es una persona que necesita realizar gastos o inversiones que son superiores a sus ingresos actuales. Entonces, tiene necesidad de contar con efectivo. Entonces, tienes a un grupo de personas superavitarios que tienen excedentes de dinero y tienes a otro grupo de personas que son deficitarios, que tienen necesidad de dinero. Ahora, aquí tenemos dos grandes principios, ¿no? Los principios son, ahora sí ya puedo compartir, los principios sobre los cuales se va a estructurar todo esto es que el dinero no puede estar quieto. El dinero no puede estar inmovilizado. Para que el dinero pueda funcionar, entonces tiene que circular. Y esto es válido para cualquier categoría. En el Perú, bueno, vemos esta caricatura que dice: los intermediarios financieros son los bancos y otras entidades que captan dinero de las personas y empresas. Y por ahí vienen los agentes superavitarios, ¿no? O sea, las personas que tienen excedentes de dinero, que tienen ahorros, que no necesitan gastar su dinero, las AFPs, otras empresas, organismos, son agentes que tienen sus excedentes de dinero y tienen diferentes canales, ¿ya? Pero esta es una parte de la historia. Ahora, ¿por qué llevan a estas instituciones su dinero? Porque el tema está en que el dinero, para que rentabilice, tiene que estar funcionando, tiene que estar en movimiento. Entonces, las personas que necesitan hacer uso del dinero hoy, lamentablemente van a tener que pagar un costo, ¿no? por esa impaciencia. Entonces, ese es un principio. El otro es el riesgo. Conociendo la lógica de que las personas necesitan
necesitan pues, poner su dinero en circulación para que les sea rentable, para que les genere intereses, es cierto que enfrentan el problema del riesgo. ¿A quién le puedo prestar el dinero? ¿Qué confianza puedo tener en prestar el dinero? De tal forma que esté seguro que van a regresar ese dinero, que ese dinero me va a ser devuelto, ¿no? Entonces, a raíz de eso, es que aparecen los intermediarios, personas ¿no? Entidades que pueden hacer de vínculo entre los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Y entonces permita que ese dinero que está sobrando en unos pase y sea transferido a los que tienen los proyectos de inversión, a los que tienen la voluntad, el tiempo de invertir el dinero y hacerlo producir, ¿ya? Y haya la confianza de que el dueño del dinero vea su dinero de regreso. Entonces, esos intermediarios aseguran eso. Y hay dos formas en que los intermediarios van a poder lograr esto. Un tercer elemento que entraría aquí en juego, una tercera idea fuerza, la primera es que el dinero tiene que estar en movimiento para que genere beneficios, para que genere intereses. Tiene que pasar el tiempo y tiene que invertirse de alguna manera, entonces tiene que cambiar de manos. El dinero está hecho para ser medio de pago. Y ese es uno. El segundo es el riesgo, ¿no? Hay un riesgo al prestar tu dinero, un riesgo de incumplimiento de pago al momento de prestar tu dinero. El tercero sería que si yo quiero ganar más dinero, voy a tener que asumir mayores riesgos, ¿ya? Si soy averso al riesgo, o sea, si no tolero el riesgo, entonces lo que me va a ocurrir es que las personas, es que voy a buscar situaciones donde no asuma tanto riesgo, donde mi dinero esté más seguro. Entonces, eso obviamente tiene una consecuencia que es la disminución de los intereses, ¿no? de los beneficios. Entonces, mayor riesgo, mayor ganancia. Menor riesgo, menor ganancia. Esos serían los tres, digamos, criterios que van a rondar por qué se estructuran de esta manera la intermediación. Estas personas que aparecen entre los dos agentes. Muy bien, primero tenemos la intermediación directa, que es el que más utilizamos, ¿no? O es el que mayor en contacto tenemos, porque en esa intermediación directa aparecen unos tipos, ¿no? Aparecen los intermediarios, ¿no? Los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros son comúnmente conocidos como los bancos, las cajas municipales, ¿no? Entonces, ellos aparecen como un vínculo entre las personas que tienen excedentes de dinero, o sea, los agentes superavitarios, ¿no? Superavitarios, y las personas que necesitan dinero, que son los agentes deficitarios, ¿no? Son los agentes deficitarios. Entonces, esos dos agentes se van a conectar a través de una institución, pero esa institución va a actuar como si fuera, pues, un comerciante, ¿no? Va a actuar como si fuera un comerciante. Entonces, un comerciante compra dinero, en este caso comprará dinero, comprará soles, y un comerciante vende dinero, ¿no? Esa viene a ser la lógica. Vamos a poner la pantalla un poco más grande, creo, porque acá parece más chiquito, ya. Muy bien, entonces, este comerciante lo que hace es, ¿ya? Lo que va a hacer el banco, el intermediario, perdón, el comerciante,
lo que va a hacer es comprar el dinero a una tasa de interés, ¿no? que se va a llamar ahorros ETS, ¿no? Son los ahorros, y va a vender como préstamo, ¿no? Como préstamo. Entonces, estas personas pagan, ¿no? Con sus obligaciones, o sea, el banco cobra una tasa de interés. Vamos a un ratito, ¿no? El banco va a cobrar una tasa de interés que se va a denominar tasa de interés pasiva, ¿no? Perdón, tasa de interés activa, perdón. La tasa de interés activa. ¿No? Activa. Y el banco paga una tasa de interés que es pasiva. Y la diferencia es grande, ¿no? La diferencia es grande, ¿no? ¿Ah? La diferencia viene a ser grande. ¿Por qué? Porque la tasa de interés activa es de un 20%. O sea, el banco cobra un 20%, pero paga un 2%. Entonces, esta diferencia viene a ser la ganancia. Entonces, la ganancia es el llamado spread bancario, ¿no? Que es la diferencia entre la tasa de interés activa, menos la tasa de interés pasiva, ¿sí? Ese viene a ser el spread bancario. Muy bien, y entonces ese es el negocio del banco, comportarse como un comerciante, como un comprador y un vendedor de soles, ¿no? Y su ganancia está en la diferencia de precios. Este sería pues su precio de compra, su precio de venta. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el banco, digamos, resulta atractiva esta forma ¿no? ¿Por qué? Porque el banco asume el riesgo. ¿Ya? Entonces, el ahorrante, el agente superavitario, no arriesga su dinero. Es el banco quien va a asumir el riesgo. Entonces, el banco es quien, si es que hay un incumplimiento de pago, el banco tiene que buscar y responder y cobrar ese dinero. El ahorrista, en ese sentido, no tiene ninguna afectación, ¿no? El ahorrista le dirá, bueno, yo no sé qué hice yo con mi dinero, yo te lo entregué a ti, tú me regresas el dinero. Entonces, por eso es que el banco tiene mayor ganancia. Y él recibe un 2% porque en realidad te está arriesgando poco, ¿no? Tiene la seguridad de que los ahorros pues son intangibles. Además, cuenta pues con la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que regule que las acciones del banco no sean pues arriesgadas, que no sean que generen pongan en peligro el negocio bancario por la ambición, la codicia, ¿no? Entonces, de alguna forma garantiza la estabilidad del sistema. Muy bien, entonces la tasa se denomina pasiva, ¿no? La tasa de interés pasiva. La otra es tasa de interés activa. Aquí también tenemos que son operaciones activas y operaciones pasivas. Entonces quiere decir que los préstamos son operaciones activas, los depósitos son operaciones pasivas. ¿Qué significa esto de operaciones activas y operaciones pasivas? Significa que
todo activo, bueno, ustedes también pueden hacer su balance en esos términos, ¿no? Activo, pasivo. Las operaciones activas son las operaciones que generan beneficios, generan ingresos. O sea, un activo es algo del cual tengo yo la propiedad, porque está en mi poder, pero que me generan ingresos. Esos son los activos, ¿no? O que voy a recibir. Entonces, una cuenta por cobrar. Alguien me debe dinero y me va a pagar. Es un activo. Entonces, el préstamo es un activo para el banco. ¿Ya? Es un activo para el banco porque alguien le debe. Es algo que tiene el banco y que encima de eso le genera beneficios porque la persona que tiene ese dinero le paga intereses al banco. Un pasivo en general, un pasivo es algo que te genera gastos. Es un bien que no es de tu propiedad, que tienes que devolver y que te genera gastos. Entonces, un depósito, un ahorro, es un pasivo porque no es del banco. El banco se lo debe a otra persona. El banco tiene que pagar esos ahorros y encima le genera gastos porque el banco paga por tener ese dinero. O sea, va a tomar ese dinero, pero tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, es un pasivo, es un gasto para el banco. Y el activo es un ingreso. Entonces, el préstamo es obvio, es el negocio del banco, es lo que le genera ingresos. Por eso es que todas las operaciones que implique que el banco entrega el dinero y alguien le debe al banco son operaciones activas. Todas las operaciones que implican que alguien le entrega al banco por custodia para que lo guarde para sus ahorros es un pasivo para el banco porque el banco lo debe. Muy bien. Luego tenemos el sistema financiero, bueno, que es un sistema fiscalizado por la SBS, es la banca, el sistema bancario, la banca comercial, el Banco de la Nación, el sistema no bancario, ¿no? Donde están principalmente las cajas municipales, están las cajas rurales y las cooperativas de crédito. Las cajas municipales son las entidades más atractivas en las microfinanzas, ¿no? Son entidades dedicadas a las microfinanzas que han nacido con dinero mixto, o sea, que tienen capital público y tienen capital privado, y que algunas han sido tan bien manejadas que han crecido y han capitalizado tanto como un banco, ¿no? Como un banco. Entonces, por ejemplo, la Caja Arequipa sería la caja municipal más grande de todas. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a estas entidades no bancarias, o sea, que no cumplen el papel de bancos, pero sí entran en las finanzas, recibiendo dinero de la gente, otorgando préstamos? ¿Qué diferencia a ambos sistemas? Lo que diferencia es que solo el sistema bancario puede girar cheques, ¿no? Solo el sistema, solo los bancos sobre el sistema bancario pueden emitir cheques. Ajá. Perdón, emitir cheques no. Estoy mal. Puede abrir, sería lo correcto, ¿no? Puede abrir cuentas corrientes. ¿Ya? Solo el sistema bancario puede abrir cuentas corrientes. Y las cuentas corrientes son las que tienen cheques. ¿Ya? Son las que ofrecen cheques. Muy bien, el sistema no bancario no puede hacer eso. O sea, la gran diferencia entre el sistema bancario y el no bancario es la apertura de cuentas corrientes. Y las cuentas corrientes son el único producto que ofrece el banco sobre el cual se puede abrir o se puede aperturar una chequera. Piensen en esto, ¿no? O sea, piensen en esto. Si tú tienes un negocio, es lo que pasa con las cajas municipales que se quejan, ¿no? De que a veces ya no pueden quedarse con sus clientes
porque sus clientes han crecido demasiado y necesitan servicios que las cajas no pueden proporcionarle. A pesar de conocer al cliente, de ser sus buenos clientes, no se pueden quedar con él. Entonces, lo que ocurre ahí es que si tú tuvieras una empresa y una cuenta de ahorros, ¿no? Tuvieras una cuenta de ahorros para pagarle a un proveedor, sería complicado, ¿no? Tú tendrías que ir al banco a retirar el dinero o tú mismo tendrías que hacer la operación financiera de tu celular y yapearle, ¿no? Y tú puedes decir, sí, pero en realidad es sencillo nomás, no demora mucho yapear, no demora mucho planear o hacer la transferencia. Sí es cierto, pero son actividades que vas a tener que realizar y implican tiempo, ¿no? Y en los negocios el tiempo es muy valioso. En cambio, con el cheque, tú no tienes que preocuparte por eso, ¿no? Tú puedes girar una orden de pago al banco para que el banco pague en tu nombre, descontando de tu cuenta, a la persona que lleve el cheque. No a la persona que lleve el cheque. Entonces las cajas municipales pues dicen, oye, mis empresas ya necesitan chequera y yo no puedo darles. Entonces, ya no los puedo seguir teniendo. Entonces, pasan, ¿no? A otro sector de la economía, ¿no? Que sería el sector bancario. Bueno, a ver, hasta aquí. A ver, ¿habrá dudas, comentarios? Sí. Bueno, a ver, el chat, voy a revisar el chat, a ver si... bueno, no hay ninguna nota, ¿ya? Entonces, asumo que ha quedado claro esa primera explicación de la intermediación financiera. Muy bien. Vamos a ir a la intermediación directa. A ver, ¿qué pasa con la intermediación directa? La intermediación directa se realiza a través de mercado de valores. Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, en el mercado, en el sistema directo, es directo porque los agentes deficitarios, superavitarios, se encuentran directamente. Creo que no se compartió pantalla, ¿no? Ay, perdónenme. Pantalla. Ya, muy bien. Entonces, en los agentes, la intermediación directa es directa porque los agentes superavitarios se encuentran directamente con los agentes deficitarios, ¿no? Ahora, es intermediación porque sí interviene un tercero. Interviene la sociedad agente de bolsa. Interviene la sociedad agente de bolsa. Entonces, esta sociedad agente de bolsa es un intermediario, pero no es un intermediario como los bancos. No es un intermediario como los bancos. ¿Ah? Vamos a poner esto por acá. Muy bien. Entonces, la sociedad agente de bolsa actúa como si fuera un intermediario, pero no como los bancos, sino actúa como si fuera un mozo, ¿no? La sociedad
Una sociedad agente de bolsa. Es una especie de mozo, ¿no? Entonces es un mozo, entre comillas, un mozo que transmite o que gestiona es un mozo que gestiona las órdenes de compra, ¿no? Las solicitudes de los agentes gravitarios, ¿ya? Que gestiona los títulos valores. Ese vendría a ser entonces el asociagente de bolsa. La ganancia es la comisión. Ganancia de la sociedad agente de bolsa, ¿sí? Es la comisión. ¿No? La comisión. Entonces, la sociedad agente de bolsa cobra una comisión por la entrada. Entonces, el agente superavitario no es un cualquiera, pues como nos indica, es una empresa grande, es una empresa que está supervisada por por la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Y Cavalli supervisa a la sociedad agente de bolsa. Y todo se lleva a cabo en esa institución llamada Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Alicor, hablamos de empresas bien grandes, ¿no? ¿Sí? Eh, Empresas como el grupo, quiero borrar acá un ratito, ¿no? Pero vamos a volver a colocar él. Muy bien. Entonces, la sociedad agente de bolsa es un mozo que transmite las órdenes, ¿no? Son. Entonces, como agentes superavitarios están pues el Grupo Gloria, ¿ya? El Grupo Gloria, Telefónica, La Minera. Entonces, son empresas que supervisadas por la SBS que tienen un respaldo, una garantía, ¿no? De que efectivamente te van a regresar ese dinero. Y aquí viene que, como ellos solo actúan por comisión, eh, lo que ellos ofrecen pagar por la comisión es lo que recibes. Entonces, por ejemplo, si acá Licor ofrece, ¿no? Ofrece 13% de tasa de interés. Llamada tasa de interés. Entonces, esto es lo que va a recibir. Lo que recibe Entonces, no es como el mercado, la intermediación indirecta, donde el banco sí interviene sobre el precio. Aquí no. Aquí el precio se transa directamente entre los superavitarios y los deficitarios. Y la sociedad agente de bolsa lo único que hace es ganar por una comisión por haber realizado esa transacción. Por eso decía que la sociedad agente de bolsa se parece a un mozo que transmite las órdenes del comensal al cocinero y que luego las vuelve a traer, ¿no? Ese es digamos, su función. Y por eso recibe pues una comisión, o vamos a poner una propina, ¿no? Esa es la idea. Bueno, en el mercado de valores se ofrecen dos tipos de
de bonos principalmente, ¿no? En el mercado de valores se ofrece la renta fija, que son bonos, y la renta variable, ¿no? Bonos, acá no he puesto acciones. Aquí tenemos a las. Muy bien, es renta fija porque se pacta una tasa de interés, ¿no? Una tasa de interés pagadero sin importar lo que ocurra, ¿no? Pero obviamente, dado que es fijo, es seguro, las tasas de interés de las personas aquí tienden a subir un poco, pero igual pues siempre va a garantizar el mismo pago, ¿no? En cambio, cuando son acciones, dice que depende del reparto de utilidades, depende que lo venda más caro, entonces el rendimiento de la empresa puede cambiar, ¿no? Y con ello también sus ingresos. Bien, entonces, esos son los grandes instrumentos que se transan en el mercado de valores. No, no son los únicos, pero son los principales, los bonos y las acciones. Bueno, acá hay un buen resumen. A ver, lo voy a poner acá para que lo puedan. Muy bien, entonces acá tenemos el financiamiento indirecto y el financiamiento directo, ¿no? Habíamos visto las opciones que tienen los, los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Entonces, en el financiamiento directo tenemos un mercado, ¿ya? Entonces, que está supervisado por, en este cuadro felizmente está todo. El financiamiento indirecto está muy bien, está subsidiado, financiado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y el mercado de valores, la Superintendencia del Mercado de Valores, para poder regular los mercados financieros, evitar los fraudes. Entonces, los agentes, en el escenario indirecto, los agentes superavitarios entregan sus ahorros y el préstamo, el préstamo lo hace el banco, ¿no? Con tu plata, ¿no? El banco hace negocio con tu dinero. En cambio, en el sistema de mercado, la emisión primaria que le llaman, entonces lo que tenemos es inversiones, ¿no? El dinero que yo llevo al mercado financiero y con el cual voy a comprar acciones se llama inversiones, ¿no? Muy bien, entonces, lo que tenemos acá es que los superavitarios entregan su dinero en forma de inversión, porque quieren bonos, quieren acciones, quieren que su dinero crezca. Y la gente deficitario lo recibe porque necesita ya. Muy bien, vamos a pasar a otra lámina. ¿Qué es el crédito? ¿Ya? El crédito, pues, es una herramienta que sirve para potenciar o, digamos, crecer, ¿no? Que la economía pueda crecer. ¿Por qué? Porque si no hubiera crédito, no se podría satisfacer las necesidades de financiamiento, ¿no? Entonces los negocios no podrían ejecutarse, las personas tendrían que ahorrar, si no hubiera dinero suficiente tendrían que ahorrar, si no hubiera crédito, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Y eso es posible, pero sería lento. A través del crédito se hace más dinámico.
este ciclo productivo de empresas pequeñas que logran crecer, ¿no? Pues ahí tenemos una caricatura, ¿no? Sarita está preocupada, los ahorritos no le alcanzan en la época de la siembra y requerimos un capital para el abono y las semillas, ¿no? Y para cultivar nuestros cultivos. Muy bien. El esposo le comenta que la caja rural, donde necesitan, están ahorrando, ofrece créditos para que los productores mantengan en cuenta los ahorros, en sus ahorros más de 500 soles. Entonces, la institución financiera, luego de un año, les entrega sus ahorros con un interés adicional, pero el dinero ahorrado no es suficiente. Con la cuota, bueno, es un ejemplo de cómo se da el crédito. ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los elementos del crédito? Los elementos del crédito son la confianza, la promesa y el tiempo. Y el bien y lo que pasa ahora, bueno, la confianza. La confianza en que las condiciones económicas futuras serán parecidas a las presentes. Y también la confianza en que la persona la cual recibe el dinero va a cumplir. Ahí viene la promesa. La promesa es la fecha de pago. El tiempo es el periodo, ¿no? El bien es el objeto, ¿no? El lugar y plazo. Lugar de plazo, claro, bueno, implica otras condiciones, ¿no? Respecto a todos esos puntos tienen que estar en el contrato. Y el otro elemento es la ganancia, ¿no? El interés sería la ganancia. La ganancia. Bien, entonces tenemos el destino del bien y la fuente, ¿no? Bueno, digamos, no hay mucha complicación acá. El destino del bien es aquella que va como capital de trabajo. Pero, bueno, crédito de consumo es préstamo personal. Por la fuente, bueno, crédito bancario, comercial, ¿no? O sea, cuando es el sistema bancario quien capta el dinero y el sistema comercial quien va a ahorrar, ¿no? Hay personas que tienen ingresos fuertes y se dedican al préstamo. Bueno, luego tenemos por la duración, bueno, creo que todos entendemos, el corto plazo, menor a 2 años. Muy bien. El crédito prendario es el crédito que tiene como garantía un bien mueble.
¿no? Y el hipotecario es que tiene un bien inmueble. Ah, y finalmente el crédito personal, me estaba olvidando. Entonces, la garantía es el récord. Entonces, cuando es personal es simplemente por el récord crediticio, ¿no? Hay una palabra, por el historial. Bueno, acá tenemos los instrumentos, ¿no? Bueno, ya. Ahí está bien. Entonces, la letra de cambio es un instrumento de crédito cuando te entregan bienes, ¿no? Bienes de consumo por bienes de consumo. En cambio, el pagaré son créditos por servicios. Entonces, cuando una persona necesita una letra de cambio es porque ha comprado un televisor, porque ha comprado un carro, ¿no? Es porque ha comprado un electrodoméstico. Uh-huh. El pagaré, ¿qué te suena el pagaré? Una clínica. Una clínica, un banco. Ahí también puedes cambiar. Ya, entonces esa es la raíz, esa es digamos, lo principal, ¿no? La letra de cambio y el pagaré. La letra de cambio está pensado más para el comercio, para el consumo de bienes, o sea, llevarse bienes al crédito, respaldado con letra de cambio, o cuando vas a una clínica, a un banco, un pagaré, a un colegio también. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre el Banco Central de Reserva del Perú. El, el Banco Central es una institución, pues, como se indica acá, tiene como única muy bien, el fin del banco es preservar, ¿no? Preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué significa preservar la estabilidad monetaria? ¿No? Entonces, lo que te dice el Banco Central es, muy bien, entonces lo que dice acá es que la inflación se contiene en más 1
más 3, ¿no? Entonces, cuando la inflación es estable, quiere decir que al año la economía puede salirse de la gráfica o mantenerse, tenerse alto, ¿no? Entonces, eso es estabilidad. O sea, la tasa de inflación gira en torno a una banda alrededor del 1% para arriba, 1% para abajo, ¿no? Por eso 2 y 1. Entonces, se considera normal que la inflación se sitúe en 2 puntos porcentuales. Luego tenemos las funciones que contribuyen a lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central quiere intervenir en la economía, tiene que hacerlo basado en estas funciones, ¿no? Regular la moneda y el crédito, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas, informar periódicamente. Entonces, la moneda y el crédito regular, a regular. Ahí está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tasa de encaje, tasa de interés, ¿no? Administrar las reservas, bueno, vender o comprar reservas en el mercado abierto. Ya, bueno, esto no hemos utilizado, pero acuñar billetes y monedas. Vamos a ver los instrumentos de la política monetaria. Muy bien, elementos de la política monetaria, la tasa de encaje legal, la tasa de referencia y la intervención del mercado abierto. En todos los países debería ser en todos los países va a funcionar esos tres instrumentos, ¿ya? Pero lo normal debe ser que la tasa de interés de referencia abarque más rápido y más preciso los... Muy bien, entonces tenemos la tasa de encaje, la tasa de interés de referencia y intervención del mercado central. Muy bien, entonces, los tres tipos de tributos que existen, son los impuestos, perdón, a ver, acá está mal esto está mal, ya. Se me ha ido un rato el internet, muchachos, y muy bien. Acá con esto, ya, existen tres tipos de tributos, ¿no? Los impuestos, las contribuciones y las tasas. Impuestos, contribuciones y tasas. Entonces, los impuestos son los únicos tributos que no exigen contraprestación. No exigen contraprestación. O sea, el Estado al recibir los impuestos es libre de utilizarlos en todo el territorio nacional y financiar una clase de servicios que favorecen a todos. ¿Por qué? Porque las contribuciones y las tasas, ambos conceptos, ¿sí? exigen una contraprestación.
una contraprestación. Creo que está mal escrita la palabra contraprestación. Ujú. Una contraprestación. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, el FONAVI, ¿no? El FONAVI es, digamos, el caso más claro de lo que es una contribución. FONAVI significaba Fondo Nacional de Vivienda, ¿no? Entonces, el Fondo Nacional de Vivienda, lo que pasaba era que el Estado cobraba esa contribución y luego el Estado tenía que construir la vivienda y sortearla o asignarla a los contribuyentes, ¿no? Ese era el fin del FONAVI. Pero en los 90, Fujimori necesitó dinero, así que tomó pues toda la plata que era del Estado, ¿no? Y tomó la plata de los fonavistas y construyó pues alumbrado público, pistas en lugares rurales, muy bien. Entonces eso muy bien, ya, excelente, pero no cumple con la finalidad de las contribuciones. Y entonces lo que al final tuvimos es eh, el TC dándole la razón al fonavista, ¿no? Que la contribución sí exige que el Estado cumpla con ofrecer los bienes que le ha prometido, ¿no? Entonces, al no hacerlo, no ha cumplido con la contribución y bueno, ahí lo novedoso, lo que nadie se esperaba era que el ETC ordenara al Estado a pagar a los fonavistas y que ellos diseñaran el cronograma y esas cosas, ¿no? Muy bien. Luego las tasas, dice acá, tienen tres tipos también. Los arbitrios, los derechos y las licencias. Los arbitrios, bueno, ya son enteramente municipales. Muy bien. Las tasas son básicamente de las municipalidades. Muy bien. Uy, esto está muy sensible. Ya, vamos a entrar al receso. Son de la tarde, nos vemos 2:05, nos vemos, por favor. Entramos al receso.
Ya, continuamos con la clase. Entonces, las tasas son tributos que son recolectados principalmente por las municipalidades. Digo principalmente porque, por ejemplo, el examen de admisión es un derecho y no es recaudado por la universidad, ¿no? Sino por un ente diferente. Así por el estilo podemos ir encontrando instituciones que reciban el concepto de derecho, ¿no? De emitir servicios. Muy bien. Respecto a los impuestos son pagos pues obligatorios que realizan las personas naturales y jurídicas residentes de un país y que no se originan una contraprestación directa, no es lo que les comentaba. El contribuyente a favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de impuestos, el directo y el indirecto. El directo es la que solo afecta a una persona particular, natural o jurídica, o una sola, ¿no? Sino que participe un tercero, sin que participe un tercero, donde existe imposición a la renta y al patrimonio. No. Directo es cuando la persona es responsable de pagarlo, cuando cada persona que es afectada por el impuesto es responsable de pagarlo. Indirecto son los que afectan a una persona en particular, natural o jurídica, pero con participación de terceros. Existe imposición al consumo, claro. O sea, imposición significa cobrar impuestos, ¿no? Imposición a la renta significa que los impuestos directos se cobran sobre la renta, ¿sí? Sobre la renta y sobre el patrimonio. Entonces, sobre estos conceptos se cobra. Y acá también está consumo. El consumo, ¿no? O sea, se cobra sobre el consumo. Sobre el consumo. Ejemplo, el impuesto a las ventas, el impuesto selectivo al consumo. Bueno, entonces tenemos a los impuestos a la renta. Los impuestos a la renta tienen categorías, ¿no? Entonces, aquí la categoría ha sido creado por la SUNAT. La categoría ha sido creada por la SUNAT. Entonces, primera categoría, están aquí los alquileres, ¿no? Segunda categoría, las ganancias por la venta de bienes inmuebles. Las ganancias por intereses, los pago por intereses, patentes, dividendo de acciones, ¿no? Esos son sus ingresos. Venta de acciones también, ¿no? Venta de acciones también son ingresos de segunda categoría. Entonces aquí están, esto es ventas, utilidades obtenidas por personas naturales, ¿no? En los bancos. Muy bien. Tercera categoría son las empresas. Comercio, industria, ¿no? Todas aquellas actividades que se desarrollen por una empresa. Luego tenemos la cuarta categoría y quinta categoría que en ambos casos pertenecen al trabajo. Como zona única, cuarta categoría son
los trabajadores independientes. Y quinta categoría, los dependientes, ¿no? Y ahí son los independientes. Quinta categoría, o sea, aquí es recibo es electrónico. Aquí es boleta de pagos electrónica. Un trabajo independiente, ¿no? Bueno, el trabajo independiente también se le pide, pues la SUNAT pide a los trabajadores independientes, bueno, que se identifiquen, ¿no? Para que puedan tributar y puedan tener los beneficios. En muchos trabajos, bueno, necesitan esa documentación que la SUNAT expide, ¿no? Entonces, el trabajador independiente también puede, digamos, sacar su propio certificado de su trabajo, ¿no? O sea, tú podías probar como trabajador independiente los años que estás en un determinado sector, ¿no? Por los pagos que te han ido realizando. Muy bien. Entonces dice, a ver, trabajador independiente, inscríbete con el RUC, con rentas de cuarta, obtener el SOL, mantener actualizados tus datos, emitir recibo con honorarios electrónicos y registrar pagos en SOL, en su SQL. Esto de la clave SOL, pues es este sistema tal de SNAT que me parece pues, muy avanzado, ¿no? Muy bien, luego tenemos eh, trabajadores pues que son los influencers, también reciben otro nombre, ¿no? Por ejemplo en España se llaman cuenta propista, o sea, actúan por cuenta propia. Impuestos directos. Ya, los impuestos directos que tenemos es el impuesto predial, que es el impuesto de la casa, ¿no? Que pagas por el valor de los inmuebles. Y como vimos, los impuestos directos son al patrimonio y a la renta, ¿no? Al patrimonio. Entonces, tu casa es un patrimonio, tu vehículo es un patrimonio, se van a pagar impuesto predial y se va a pagar impuesto vehicular. El impuesto predial es el tributo que se paga a una municipalidad por un inmueble de terreno y el monto se calcula según la antigüedad, el tamaño y otras condiciones. La alcabala en ese sentido es un impuesto a las transferencias de bienes inmuebles. ¿Quién lo paga? El comprador. El comprador paga la alcabala. Entonces, si hay un caso, ¿no? De una persona vende un bien, ¿y quién debe pagar el impuesto predial y quién debe pagar el impuesto de alcabala? Bueno, ahí queda claro que el impuesto de alcabala le toca pagar a quien recibe el bien, ¿no? Quien va a aumentar su patrimonio porque ha recibido un bien. Y el impuesto predial es el impuesto por la tenencia ya del bien. Entonces, lo que va a pasar es que el impuesto predial lo paga el vendedor, ¿no? Paga el vendedor. ¿Qué es el impuesto vehicular? El impuesto vehicular, bueno, es el impuesto a los tributos, ¿no? No creo que hay que explicar. ¿Qué impuesto debo pagar al comprar o vender una propiedad? Un poco lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Es un impuesto que corresponde al propietario, al que vende, es el impuesto a la renta, casos en los que no debe pagar impuesto a la renta, ¿no? Y el comprador paga, acá también, bueno, acá dice, yo tenía entendido que era el vendedor, me sorprende que esa información esté, porque tú como vendedor en realidad ahí está mal, en realidad, porque yo, digamos, he participado en esto, tú mismo quieres vender, la municipalidad te obliga a pagar todos los impuestos para vendérselo.
¿no? Los impuestos que corresponden a este periodo, cuando he vendido un carro, ¿no? Cuando tú vendes un carro, digamos, con poca antigüedad, no tienes que pagar los impuestos, a menos que haya un acuerdo con el comprador. ¿Ya? De ahí me sorprende que el impuesto predial esté en el comprador, si él es el que va a recibir el alcabala, ¿no? Es el que decide pagar el comprador. Bueno, vamos a investigar. La próxima clase les voy a aclarar esto, ¿ya? Pero bueno, de momento es la información de la separata. Los impuestos indirectos grava a la venta de un país de bienes muebles, ¿no? Y contraprestación y utilización de servicios en el país. Se aplica a algunos productos, bienes y servicios que el Estado debe considerar como lujosos. Claro, el impuesto selectivo al consumo, su nombre también indica selectivo al consumo, ¿no? Se va a aplicar para ciertos criterios. Ciertos criterios. El Estado considera que son lujos, ¿no? Generalmente estos criterios se eligen pues se van a elegir para desincentivar, ¿no? El consumo. Por ejemplo, al Estado ve como un tema de salud pública fumar. Entonces, coloca impuestos muy altos a las bebidas, a los cigarrillos, ¿no? Para elevar su precio y poder desincentivar el fumar, ¿no? Impuestos a los bienes que se compran en el extranjero, y bueno, ese es el arancel, ¿no? El arancel son los impuestos que se compran en el extranjero y que ingresan al país. A ver, Congreso aprueba exonerar de IGB y selectivo los alimentos esenciales al 2025, ¿no? Extensión de esta exoneración evitarán aumento de precios de los principales productos. Claro, hay momentos en el que el Estado puede pretender que eliminando impuestos del consumo, por ejemplo, principalmente, puede hacer reducir los precios, ¿no? Entonces, bueno, intenta bajarlos, ¿no? Pero en realidad no hay ningún economista que recuerde. Es popular, sí, ¿no? Pero que sea una idea defendida. De hecho, que bajando los impuestos reduce la inflación, no. La inflación se ataca, pues, como hemos visto en la clase anterior o anterior a esta, hemos visto que se ataca con, pues, con más bien trabajando el dinero, ¿no? Reduciendo la emisión monetaria, ¿no? Los impuestos no son de mucha utilidad en ese sentido. Digamos, es popular, sí, pero no es la causa, pues, ¿no? La causa es la emisión de dinero, la demanda alta, entonces se debe frenar la demanda, se debe reducir la emisión de dinero, esas cosas sí pueden frenar la inflación. Todo lo demás termina siendo populista. Muy bien. Un poco lo que indicábamos, las contribuciones son obligaciones que tienen, una obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de un servicio, ¿no? Entonces, esa es la contribución. Los que aportan a la contribución deben ser los que reciban el beneficio, ¿no? Muy bien, conté el caso del FONAVI, ¿no? El FONAVI, pues, es un caso donde los fonavistas lucharon para que el Estado reconociera que el principio jurídico de las contribuciones era eh, que el dinero de la contribución tenía que usarse en beneficio de las personas que han pagado, han contribuido, ¿no?
Entonces en los años 90 eso pasó, pues, ¿no? Y los gobernavistas reclamaron cuando ya se fue Fujimori y ganaron, ¿no? El TC les reconoció eso y ordenó al Estado peruano pagarle, ¿no? Muy bien, entonces las principales contribuciones son salud para los trabajadores, el empleador aporta, la ONP, también para trabajadores, bueno, y Censico y Senati. Senati y Censico son los institutos. Muy bien. Entonces, Censico y Senati son financiados con dinero de las contribuciones y su fin es brindar, ¿no? Son institutos, brindan un servicio educativo. Senati mejor que Censico, ¿no? Senati ha sabido evolucionar más. Muy bien, las tasas municipales. ¿Qué son las tasas municipales? Muy bien. Son, bueno, hay de tres tipos, ¿no? Los arbitrios, son tasas, ¿no? O sea, dinero específico que se invierte para la limpieza del cojo de basura, ¿no? Entonces, el dinero recaudado bajo arbitrios no se puede utilizar para otra cosa, ¿no? Ni en el distrito ni fuera del distrito. Ya terminaste el colegio, ya te 17 años, ese es un derecho, ¿no? El examen de admisión, o el DNI también. Y las licencias, ¿no? No, muy bien. Bueno, entonces la relación, ¿no? La presión tributaria muy bien, entonces tenemos la presión tributaria, que hemos estudiado que sería igual a los ingresos tributarios, los ingresos tributarios sobre el PBI. Y esto por siempre, vamos a ponerlo más bonito. La presión tributaria son ingresos esa es la presión tributaria. Luego tenemos conceptos de base tributaria, estos son los contribuyentes. Luego tenemos la evasión tributaria, la elusión y la exoneración. La evasión tributaria, pues, es simplemente, ¿no?
Sí. La evasión tributaria es simplemente no pagar, ¿no? O sea, no pagar. Esa es la evasión tributaria. La elusión tributaria es utilizar las reglas, las normas legales para no pagar. La exoneración tributaria es cuando el Estado dispensa la obligación el Estado dispensa la obligación de pagar. Esa es la exoneración. Entonces, la evasión es, pues, simplemente no pagar por ocultar ingresos, ¿no? A ver, aquí dice, si te dijeron, si tienes un negocio, puedes comprar con facturas e ingresar el monto que desees para pagar menos IGB y renta. Puedes recurrir a un tercero para que te emita una factura. No lo hagas, dice. Ambos son un delito tributario con penas de hasta 8 años de cárcel. ¿Ya? Entonces, bueno, este sería un claro caso de elusión tributaria, ¿no? Recurrir a un tercero, comprar con factura, incrementar el monto, ¿no? Son normas legales, sí, o sea, eso se puede hacer, pero es defraudación, pues, ¿no? Entonces, dentro de esta gama de utilizar las normas ya vigentes, ¿no? Sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Como dice. Bueno, vamos a trabajar funciones de la SUNAT. Bueno, antes de pasar a las funciones de la SUNAT, ya, que ya es la última parte, ay, perdón. Muy bien, no sé si hay preguntas en el chat. No sé si, creo que está un poco mi imagen, por eso he apagado la cámara. No estoy en mi casa, mi internet está muy, muy inestable. Voy a apagar la cámara mejor. ¿Alguna pregunta respecto a los tributos? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con SUNAT, con las facturas que pueda compartir con nosotros? Sí, no veo también en el chat. Si quieren, dejen sus preguntas en el chat. Perdón, no, esto no. Muy bien, muy bien. Entonces, no hay preguntas. Sonó el timbre acá. Ya, vamos a continuar entonces. Muy bien, entonces tenemos
la administración de procesos de recaudación, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de SUNAT? La SUNAT, pues, es una entidad, pues, creada en 1920 y tanto nomás, o sea, no sé si en esta clase he comentado, pero el Perú empieza a financiarse, ya es, pues, es histórico, el Perú empieza a financiarse como un país moderno, digamos, entre la modernidad, donde digamos, lo esperado es que tú, ¿no? Lo esperado es que las personas, el Estado se financie con tributos, ¿no? Con tributos, con ingresos de sus ciudadanos, o sea, que los ciudadanos aporten al fortalecimiento del Estado, ¿no? Para que puedan cumplir sus funciones. Eso sería lo ideal. Los países europeos, por ejemplo, lo hacen muy bien. Y eso ocurrió en el Perú recién para 1920, ¿no? Que se crea el antecesor de la SUNAT, el órgano que lo precede. Eh, antes de la creación de la SUNAT, el Estado pues, se financiaba como un Estado rentista, un Estado que vivía de la venta de sus recursos naturales. En ese caso, en el siglo XIX, vivimos de la venta del guano, de las ventas del guano. Entonces, el Perú pues no era un Estado donde sus ciudadanos se consideran ciudadanos, ¿sí? Era un Estado pues rentista, ¿no? Donde es más difícil ahí hablar de ciudadanía. Los países árabes, por ejemplo, son países rentistas, donde la tasa impositiva de los ciudadanos es muy baja y todos los gastos del Estado, todas las construcciones, todas las armas, todo se financia con la renta petrolera, con los millones de dólares que recibe renta petrolera. Entonces, Rusia también es un país donde los ingresos de materias primas son muy altos. Ya, entonces, en los países cuando ocurre eso, bueno, tu renta puedes vivir de los recursos naturales, pero también tienes una tasa impositiva, pues, grande, ¿no? Una tasa impositiva grande. Entonces, las funciones de la SUNAT serían administrar los procesos de recaudación y fiscalización de los tributos internos, ¿no? Administrar los procesos de recaudación y fiscalización de los tributos internos. O sea, impuesto a la renta, IGB, ¿no? Eso sí. Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías. Recuerden que SUNAT es también aduanas. Cualquiera que sea su origen y naturaleza a nivel nacional. Claro. Entonces, SUNAT tendrá que tener presencia pues, en el aeropuerto, tendrá que tener presencia pues, en las carreteras. Desarrollar el programa de información y divulgación de capacitación en materia tributaria, dice. Desarrollar programas de información y divulgación y capacitación en materia tributaria. La SUNAT tiene que educar, ¿no? En materia tributaria. Ejercer los actos de coerción, esos actos de coerción necesarios para el control de deudas por los conceptos que administran. O sea, cuando una persona debe dinero a SUNAT, entonces la SUNAT pues te envía correos. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Ahora es mucho más fácil porque las son inteligentes, ¿no? Las formas de cobrarte son digitales, son inteligentes. Entonces ahora te ubican con mayor facilidad y porque van contra tu deuda. Entonces ahí lo único que es mejor pagar primero y reclamar después, ¿no?
Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario y aduanero. Dice sancionar a quienes se contravengan las disposiciones legales o administrativas de carácter tributario. Uh-huh. Bueno, entonces esas son las SUNAT de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. Eso no me compete. Entonces está bien que vea aduanas, está bien que vea que una de sus funciones sea controlar, fiscalizar mercancías, cualquiera que sea su tráfico de naturaleza a nivel nacional. Presupuesto general. Presupuesto general de la República. Muy bien, entonces, el presupuesto general de la República es un documento, ¿no? Es un documento contable. Es un documento contable que reúne hay todos los gastos que puede realizar el Estado durante el año de ejercicio. Y esos gastos que puede realizar el Estado tienen que estar vinculados a unos a unas fuentes, ¿no? O sea, está bien, hay que gastar en todo esto, pero cada una de esas partidas está amarrado o atado con una fuente de financiamiento. Muy bien. Entonces, los ingresos fiscales, como ya vimos en el Perú, como dije, el grueso son los impuestos a la renta. Los ingresos fiscales los recibes son ingresos corrientes, ¿no? O sea, los tributos. Recuerden en economía, lo, lo corriente, la palabra corriente, tiene sinónimo de vigente, en el periodo, frecuente, ¿no? Entonces, de los ingresos de capital, el Estado puede recibir ingresos, ¿no? Cuando se trata de venta, por ejemplo, de bienes públicos, ¿no? La venta de bienes públicos o los ingresos de ¿no? Los ingresos de las empresas estatales, los ingresos de las empresas estatales. O sea, no el tema de eso, donaciones, financiamiento, préstamo. Casi me equivoco de la tableta que tengo acá. Trato de usarlo como mouse. Muy bien. Luego tenemos los gastos. Los ingresos fiscales, los gastos tienen que estar empatados con los ingresos, ¿no? Cada gasto que se saca tiene que tener una contrapartida, ¿no? de ingresos. Digamos que esta técnica ha permitido ayudarte para determinar los componentes, ¿no? El gasto de servicio a la deuda, dice acá que tú pagas los intereses más el capital. Y las reservas de contingencia, bueno, son para cubrir las eventualidades, ¿no? Como un fenómeno del niño, una catástrofe.
En el siguiente gráfico, lo que estamos viendo es la distribución del presupuesto, ¿no? Cómo vamos a gastar el presupuesto nacional, cómo lo vamos a distribuir, qué sectores vamos a atender primero. Y acá también podemos ver las prioridades, ¿no? de la economía, donde, bueno, la educación, la salud, el transporte están en primer lugar, ¿no? Luego la seguridad, lideran el gasto del Estado peruano. Luego, pues, la justicia, que no es menos importante, pero está ahí. La protección social, o sea, los subsidios, los programas sociales, las atenciones, la justicia, que es una forma de sostener o de sostener digamos, la paz social, ¿no? La justicia es importantísima. Y sin embargo, entre el presupuesto representa un 9% solamente del gasto. Luego vienen sectores pues, que los va a dejar más rezagados. Pecuaria, saneamiento, defensa nacional. Bueno, en Perú, pues la defensa nacional no es prioridad. No es prioridad. Con solo 5.000 millones a la defensa nacional. No, tampoco es poca plata, pero en realidad dentro del presupuesto es poco. Y finalmente, bueno, el ambiente, ¿no? Según esa estadística, los presupuestos que más incrementaron respecto al año pasado son saneamiento, ¿no? Esto también un poco entendido también en el contexto, ¿no? Donde estas áreas han tenido que ser atendidas, ¿no? Entonces, interesante este cuadrito, ¿no? Acá apareció un personal. Aquí tenemos los primeros, ¿no? Acá 16% es alto, pero el que más llama la atención es este acá, el saneamiento, ¿no? Se ha incrementado notablemente para este año 2023. Eso también hace lectura de que a pesar de los hospitales, no, aunque este saneamiento se refiere a otra cosa. A ver, vamos a ver, perdóneme, este saneamiento, vamos a ver. Yo había escuchado que era saneamiento físico legal. El saneamiento básico. Ah, ya, agua. Ah, cuando hablamos de saneamiento es agua, agua y desagüe. Bueno, ahí tenemos las claves. Las claves de la separata. Muy bien. A ver, luego tenemos unos minutos, voy a explicar la política tributaria, las normas tributarias y la administración tributaria, ¿no? Dado que este esquema está un poquito complejo. Entonces, los tributos, ¿no? El sistema tributario peruano, se puede dividir en tres grandes componentes.
en la política tributaria, la norma tributaria y la administración tributaria. La política tributaria siempre será el conjunto de acciones, ¿no? Siempre será el conjunto de acciones. El conjunto de acciones que se toman en materia tributaria, ¿no? Por ejemplo, dar exoneraciones, no dar exoneraciones. Ya esa vendría a ser la política tributaria. Las normas, bueno, son las que están señaladas en el código, ¿no? En el código tributario. La administración tributaria es ya la entidad, por eso es que está dividida en dos. Entonces, la administración tributaria, SUNAT, es muy bien. Y también los municipios, ¿no? Que también administran directamente una cierta cantidad de tributos, ¿no? Para que puedan seguir funcionando. Bueno, acá es algo que pasó desapercibido, ¿no? Bueno, ojalá también que me alcance la batería. Ahora, aquí no vayan a confundir, pues, el bono centenario, o sea, este bono, por ejemplo, ¿no? Es un bono emitido, ¿no? El Tesoro Público, o sea, cuando hablan del Tesoro Público, el país, el Perú, realizó una operación de endeudamiento a través de la emisión de 3 nuevas referencias en dólares con vencimientos en los años 32, 60, 21. 2121. Ese es el famoso bono, pues el 2121 es el bono a 100 años que nos han dado, ¿no? Es casi un reconocimiento de que el Perú en materia tributaria está estable, ¿no? Las 3 emisiones que lograron una demanda que superó esta noche 15.000 millones y 4 veces lo ofertado, es más de 240 inversionistas, ¿no? Entonces, muchos hablan de bono, pero es más el sistema. Muy bien, entonces tenemos las acciones y tenemos las bolsas. Ahora vamos a explicar un poquito más cómo funciona esto. En el caso de los bonos, muy bien, vamos a ver la batería. Muy bien. Entonces yo tengo un bono. Imagínense, yo tengo un bono. A ver, esto vamos a explicar de la siguiente manera. Imagínense que tú quieres un financiamiento
A ver, financiamiento. Estoy mal. Sí, financiamiento. O sea, una empresa quiere 20 millones de... Y es un financiamiento por 20 millones de soles. Entonces tú lo que haces es emitir bonos. Entonces tú haces una emisión ¿Qué pasó acá? Y acá es donde se me ha trabado, ya. Entonces tenemos una emisión de 20.000 bonos, 20.000 bonos, 20.000 bonos con un valor nominal de 1.000 soles. Entonces, lo que va a pasar es que y con estos 1.000 soles se puede juntar los 20 millones, pues, ¿no? Sino que ha sacado 20.000 millones de esos papeles, y esos papeles ya existen en una cantidad fija, ya no va a aumentar, y ahí tienes el valor, y está, digamos, tiene una promesa de pago de 1.000 soles, ¿no? Porque cuando tú compras con un bono, ya, aquí te entregan, después hay una serie de, ¿no? Tienes aquí el periodo, ¿no? Entonces tenemos que en cada uno de estos periodos, ¿no? Entonces aquí te van a pagar los intereses. Y en el último periodo, en el periodo N, te van a pagar y al final de la vida útil del bono te van a pagar los intereses más el valor, ¿no? Más los 1.000 soles. Entonces tú no compras, o sea, tú compras un papelito. Tú compras un papelito donde dice 1.000 soles. Sino que ese papelito es oficial, está emitido y es el reconocimiento de una deuda, ¿no? Entonces todos saben que mientras tengas esos bonos, vas a recibir uno de los intereses del bono y cuando llegue el final de año te van a pagar los intereses más el activo, más el valor, si fuera una casa o cualquier cosa que se utiliza. Entonces, la renta fija es fija porque ya has pactado la tasa de interés y eso no va a cambiar, ocurra lo que ocurra. ¿Ya? Por eso es fija, porque va a ofrecer siempre la misma cantidad de dinero de ganancia. En cambio, variable está sujeta al riesgo, porque eso sí, ¿no? El bono, el bono es deuda y la acción es aporte. Pasa que no termino de escribir el lápiz. ¿Qué le pasa a la computadora? La acción es a un aporte. Entonces, el bono es una deuda y la acción es un aporte. Ya. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Hasta un ratito todavía no. Hasta la próxima semana.
Bueno, muchas gracias por su participación. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta la próxima semana.